Saludos. En este video vamos a estudiar la primera parte, es decir, la parte teórica de lo que se necesita saber para comprender el concepto de un grupo cíclico. En este sentido, lo primero que tenemos que saber es lo que significa el generado de un conjunto en un grupo. Entonces, ya habíamos definido lo que es el generado, es decir, tenemos S, un subconjunto de un grupo G. Necesitamos un subconjunto y un grupo G. Y el grupo, o sea, este S me va a generar un grupo como tal. Ese grupo generado por S es el subgrupo más pequeño de G que contiene a S. Y se denota con estos brackets de aquí. Este sería el generado de S. Se lee el generado de S. En notación sería que si nosotros tenemos S es igual al conjunto de elementos x1, x2 hasta xn, el generado de S va a ser entre brackets estas llaves. Pero por notación o por simplicidad en la notación le vamos a quitar las llavecitas y únicamente vamos a usar los brackets y dentro los elementos. Eso mismo aplica para cuando sea un solo elemento, es decir, si S es igual al conjunto cuyo único elemento es X, el generado de S es el generado de X en llave, que es igual a escribir el generado del elemento X así sin la llavecita. Eso es la definición de generado. Ahora, hay varias propiedades para los grupos cíclicos. Este es un resumen de algunas de las propiedades que vamos a estar utilizando. La primera propiedad es que si tenemos G un grupo y A un elemento de ese grupo, el generado de A está definido como todas las potencias enteras de ese elemento A. Entonces, es decir, todos los A a la N. Teniendo en cuenta que si, por ejemplo, estamos trabajando con la operación suma, A a la N es A más A N veces. Si estamos trabajando con la operación multiplicación es A por A N veces. Entonces esto siempre depende de la operación con la que estamos trabajando. Así. Si por ejemplo estamos trabajando con un grupo con la suma, entonces por ejemplo A a la 2 va a ser A más A. Y si estamos trabajando con un grupo, pero la operación es la multiplicación, entonces A a la 2 va a ser A por A. Entonces siempre depende de la operación con la que estemos trabajando. Si aquí es asterisco, entonces aquí sería asterisco también. Segunda propiedad, si tenemos un elemento en S y ese S está contenido en un grupo, tenemos aquí una relación de contenencia y de pertenencia. Esto es pertenece porque estamos hablando de un elemento que pertenece a un conjunto. O sea, relación entre un elemento y un conjunto es pertenece. Pero relación entre dos conjuntos, aquí está S es un conjunto y G es otro conjunto, entonces S está contenido en G. Relación entre dos conjuntos, contenencia. Relación entre un elemento y un conjunto, pertenencia. Entonces, si A pertenece a S y S está contenido en G, entonces aquí se puede aplicar la monotonía. Es decir, que si nosotros aplicamos el generado de A sería un subgrupo, aquí está, un subgrupo del generado de S, que sería también un subgrupo del generado de G. Pero ¿qué pasa con el generado de G si G es un grupo? Entonces el generado de G es igual al mismo G. Si el generado de G es igual a G, si G es grupo. Eso ocurre cuando G es un grupo. Por eso es que esta de aquí no tiene los brackets, sino que se escribe únicamente el G. La tercera propiedad nos dice que si sea S un subconjunto de G, entonces el generado de S va a ser igual a la intersección de todos los H, tal que H es un subgrupo de G y S está contenido en H. Es decir, la intersección de todos los subconjuntos, todos los subgrupos, perdón, de G que contienen al conjunto S. Entonces, por eso es que se dice que es el subgrupo más pequeño que contiene a S. Siempre cuando hablamos de intersección, hablamos de lo más pequeño. Entonces, la cuarta propiedad nos dice que si S es un conjunto diferente de vacío y S es un subconjunto de G, entonces, por ejemplo, si H es igual a S1 hasta Sn, para todo n que está en n y para todo i, desde 1 hasta n, donde S sub i pertenece a S o el inverso de S sub i pertenece a S. Sería el subgrupo generado
El subgrupo de G generado por S. Entonces, esto es cuando ya estamos hablando de más de un elemento. Cuando es un elemento sería solamente las potencias. Y cuando estamos hablando de varios elementos serían las multiplicaciones o aplicando la operación que se esté trabajando. Serían esa operación multiplicado o trabajando la operación con los diferentes elementos, donde cada uno de esos elementos o pertenece a ese o el inverso pertenece a ese. Entonces, una de dos. Siempre esto va a ser así para encontrar los subgrupos generados por conjuntos que tengan más de un elemento. Se definen de esa manera. Es la propiedad 4. Y tenemos una observación que es lo que es un látiz o un retículo, donde nos está organizando cómo podemos, digamos que relacionar esos subgrupos o esos generados que vamos a encontrar relacionados con un grupo. Esto se lee desde abajo hacia arriba. Entonces, este es el subgrupo trivial del elemento identidad. El subgrupo trivial está es un subgrupo de cualquier grupo. Entonces, el subgrupo trivial está contenido en H interceptado con K, donde H y K son subgrupos de G. Entonces, H interceptado con K también es un subgrupo de G. Luego, este H interceptado con K es un subgrupo de K y H interceptado con K es un subgrupo de H. Luego, K y H también son subgrupos, pero del generado de H unido con K. Y este sería un subgrupo de G. Entonces, aquí cuando es intersección, esto ya es un grupo como tal, así que no hay que ponerle generado. Pero acá la unión no necesariamente es un grupo, así que si le ponemos generado, cuando ya lo tenemos como generado, ya sí obligatoriamente eso que tenemos aquí es un subgrupo o un grupo. Y con eso entonces llegamos a la definición de lo que son los grupos cíclicos. Pues un grupo cíclico no es más que un grupo tal que va a existir un elemento que pertenece a ese grupo y que me genera al mismo grupo. O sea, que el generado de ese elemento, en este caso escogimos G, el generado de ese elemento G es igual a todo el grupo G. Entonces, tenemos algunos ejemplos, como que Z es un grupo cíclico generado por 1 o menos 1. Tener en cuenta que Z, esto es con la suma, perdón. Z con la suma es un grupo, es infinito porque Z tiene infinitos elementos. Estamos trabajando con la suma y está generado por el 1 o por el menos 1. Siempre un grupo, si es generado por un elemento, también es generado por su inverso. Entonces, en este caso es el menos 1. Luego, Zn es un grupo cíclico generado por 1, más aún generado por cualquier R que está en Zn, tal que el máximo común divisor entre esos dos elementos es 1, o sea, los primos relativos con el n. Así que, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con Z4, en Z4, ¿cuáles serían los elementos? El 0, el 1, el 2, el 3, ya, el 3, hasta el 3. Entonces, ¿cuáles son los primos relativos con el 4? Pues sería el mismo 1 y el 3, porque el 2 no y el 0 tampoco. Estos son los primos relativos con el 4, porque el único divisor que tienen en común es el 1. Aquí está el 1 y el 3. O sea que el Z4 es un grupo cíclico y es generado por el 1. Y Z4 también es un grupo cíclico generado por el 3. O sea, lo generan por aparte. Son generadores, pero no los necesito escribir aquí los dos juntos, sino que uno solito me genera a Z4. O sea, el 3 solito me genera el Z4 y el 1 solito me genera a Z4 también. Pero puedo escoger cualquiera de los dos porque los dos son generadores de Z4. Y aquí tenemos ejemplos de grupos que no son cíclicos. Entonces tenemos a los racionales, los reales y los complejos. Esos son grupos que no son cíclicos. Yo no puedo encontrar ningún elemento de que esté ahí que me genere el grupo completo. Los grupos cíclicos también tienen propiedades. Por ejemplo, la propiedad 5 que nos dice que todo grupo cíclico es abeliano. Y esta observación que nos dice que el recíproco no es válido, lo que quiere decir es que si yo tengo un grupo que es abeliano, no necesariamente es un grupo cíclico. Por ejemplo, se los acabo de decir. Sería, por ejemplo, los racionales, los reales y los complejos, ellos son conmutativos, o sea que son abelianos, pero no son cíclicos. O sea, aquí ya están de inmediato
el contraejemplo. Siempre que tenga un grupo cíclico va a ser abeliano, pero un grupo abeliano no necesariamente es cíclico. La propiedad 6 nos dice que todo subgrupo de un grupo cíclico es cíclico. Es decir, siempre que tenga un subgrupo de un grupo cíclico, tiene que ser cíclico. El teorema 7 nos dice que si nosotros tenemos un elemento G que está en el grupo, entonces el subgrupo generado por G, es decir, lo escribimos así, como el generado de G, es o es infinito, o si no, va a existir un K, que está en los números naturales, tal que el generado de G es igual. Aquí viene la identidad. Aquí no es el 1, sino la identidad. Igual a la identidad G hasta G a la K menos 1, donde todos tienen que ser distintos. O sea que después de aquí se empiezan a repetir. Cuando yo llegue aquí a G a la K, eso me da la identidad. Luego G a la K más 1, entonces me daría el G. Y así sucesivamente empiezan a repetirse nuevamente. O sea que aquí termino. Cuando son así, se dice que el orden de ese generado sería K, porque tiene K elementos en este caso. Y ese también sería el orden del elemento G. El orden de G es el orden de su generado. Entonces todos ellos son distintos, aquí sí ya ninguno de ellos se repite, y se escribe de esta manera. Y así definimos entonces el orden para un elemento de un grupo. El orden para un elemento de un grupo es el generado. O sea que si el generado es infinito, entonces el orden de G es infinito. Y el orden de G es n, si solo si el generado de G es el orden del generado de G es n. Entonces lo escribimos de esta manera. No es necesario escribir los brackets, sino solamente los símbolos estos del orden, el orden de G. Tenemos un corolario que nos dice que si tenemos G un grupo y G minúscula, un elemento de G que tiene orden n, si G a la m es igual a la identidad, entonces m tiene que ser múltiplo de n. Siempre va a pasar. Entonces, si ya sabemos que el orden de un elemento es 2, por ejemplo, digamos que el orden de G es 2. Y si yo tengo que G a la m es igual a la identidad, eso quiere decir que este m tiene que ser múltiplo de 2. Puede ser, por ejemplo, el 4, el 6, el 8, el 10, etcétera, etcétera. O sea que eso es repetitivo. Y por último, la propiedad número 9, que nos dice que si tenemos un grupo G, que es cíclico generado por G, es finito, de orden n, entonces para todo k que está en n, tal que ese k está entre 1 y n, se tiene que el orden de g a la k es igual a n dividido entre el máximo común divisor entre n y k. Ese sería el orden de g a la k.